Estados Unidos, especialmente en relación a la convención demócrata, donde sabemos se oficializó a Joe Biden como candidato a la carrera presidencial. La elección se va a llevar a cabo el 3 de noviembre y se enfrentará al actual presidente, Donald Trump. Vamos a analizar este tema y para eso estamos ya con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Said. ¿Cómo está, Jorge? Muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo vemos esta fórmula Biden-Harris, ¿no? Sabemos que en esta oportunidad la carta de la vicepresidenta parece ser bien estratégica. Hubo varios nombres que se estuvo especulando y finalmente se opta por ella. ¿Por qué podría ser importante el nombre de Kamala Harris en esta fórmula? A ver, sin lugar a dudas, esta fórmula con Kamala Harris lo que busca es complementar aquellos aspectos donde el candidato Biden pudiera verse más débil. Estamos hablando de una persona joven, una persona de origen inmigrante y que además tiene un pasado de tener muy buen desempeño en campañas, como le ocurrió como senadora o como fiscal. Además hay que considerar un elemento personal que tenía una relación muy estrecha con el hijo del candidato Biden y esos elementos también influyen en la decisión final. Entonces vamos a ver una candidatura que finalmente a través de la vicepresidenta va a ganar en energía. Probablemente el debate entre los candidatos a vicepresidente va a ser muy interesante y creo que también apuntando al grupo afroamericano y a ciertos grupos de minorías puede ser un buen elemento la candidata. Hemos visto durante los últimos meses las encuestas que favorecen al candidato demócrata, pero hay quienes dicen cuidado porque no está nada seguro, el panorama es bastante abierto e incierto porque va a depender mucho del nivel de participación. ¿Cómo ves eso tú, Jorge? Mira, Andrea, yo soy de los que suscriben con esa tesis de cuidado con esta elección. Primero, porque si tú te fijas, todos los sondeos en 2016 daban por amplia favoritismo a Hillary Clinton. Exacto. Y eso no sucedió finalmente en los resultados. De hecho, tú haces una comparación de las encuestas de esa época y hoy y las ventajas eran más o menos parecidas. Hay que considerar ese elemento. Segundo, que la elección es en noviembre y una foto más exacta de Estados Unidos, tanto del manejo de la pandemia y muy importante, las expectativas económicas las vamos a tener en octubre, más hacia la elección y probablemente haya una mejor expectativa de la recuperación de esa economía que es un elemento muy importante en las elecciones. Y finalmente, de que Trump ha demostrado que es un candidato competitivo, combativo y que las situaciones de polarización le acomodan. En consecuencia, yo creo que sí había un cambio, Andrea. Antes de la pandemia la pregunta era quién va a lograr amagar la posibilidad de Trump en lo que se estimaba una carrera corrida y hoy día se invirtió esa pregunta. La pregunta es cómo va a remontar Trump. Y ese quiebre es claramente interesante, pero aunque las encuestas den una proporción de 4-1 a Biden, creo que vamos a tener en la última milla, vamos a terminar definiendo lo que va a ocurrir con esta elección. ¿Cuáles son los elementos claves de la agenda que podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro? Hace algunos días veíamos, por ejemplo, el rol de Estados Unidos en este acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel. Y muchos dicen, cuidado, que los temas de relaciones internacionales normalmente no influyen mucho. Hay otros elementos que siempre son más relevantes, partiendo por el escenario económico. ¿Cuál crees tú que van a ser esos elementos en esta elección? Hay un dicho, Andrea, que dice que toda política es local, un poco reflejando que finalmente las personas ponderan economía, salud, educación, empleo, y en la anterior elección menos del 20% de los electores mostraba interés en temas de política exterior. Sin lugar a dudas, lo que se está tratando de avanzar en Medio Oriente o el enfrentamiento con China, donde la visión negativa del americano es crecientemente mayor, ya cerca del 70% tiene una visión negativa, no son los elementos más determinantes de la elección. A mí me parece que los elementos primero es la situación y expectativas económicas, sin lugar a dudas, empleo y hacia dónde va la economía en su recuperación. Lo segundo, el manejo de la pandemia. Y finalmente también situaciones de política interna, el tema racial, la división política, etcétera. Pero creo que ahí va a estar la clave, los temas
locales, porque además, Andrea, en los temas de política exterior, especialmente en la rivalidad con China, hay un apoyo de ambos partidos o de los partidarios de ambos, de los republicanos y demócratas, que tienen en su mayoría una visión negativa hacia China, como una amenaza a Estados Unidos. Claro, y permite también explotar la tecla del nacionalismo, ¿no? En este tipo de casos es algo que incluso podría favorecer a Donald Trump. Quería preguntarte, Jorge, por una información que conocíamos hace solamente algunos momentos, que tiene que ver con la detención de Steve Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump. Sabemos que era una figura muy importante ahí en relación a las estrategias de campaña. Él fue detenido y acusado de fraudar por cientos de miles de dólares de donaciones en una campaña para construir el muro en la frontera con México, que sabemos ha sido un tema al que también el presidente Trump ha apelado en muchas oportunidades como parte de su campaña anterior y parte de su gobierno. ¿Es algo que podría de alguna manera complicar al presidente Trump o no? A ver, esta es una noticia, como bien señalas tú, en desarrollo. De hecho, pocos minutos antes de esta entrevista, a mí me logré ver esa noticia que está ahí circulando. Puede afectar, pero recordemos que hubo un quiebre importante de Trump con su asesor Steve Bannon, lo que ha sido una tónica de Trump con sus círculos cercanos de asesores y colaboradores, y por lo tanto me parece que Trump va a poder salir con cierta facilidad, indicando que hace mucho tiempo ya había quebrado las relaciones con Bannon, quien además había sido, posterior a su salida, crítico, no con lo que representaba el movimiento de Trump, pero sí con la persona del presidente. Hay que ver cómo se va desarrollando y también, Andrea, esto muestra lo que suele ocurrir en las elecciones americanas, que vamos a tener noticias sorpresas en lo que va quedando de esta semana, como ocurrió en la elección anterior, a 10 días de la elección, con los famosos emails personales de la candidata Clinton. Y en ese sentido, ¿cuáles podrían ser los flancos del candidato demócrata, de Joe Biden? A ver, hay que ver, siempre se dan, hay rumores, acusaciones, pero hay que ver si tienen fundamento o no. Pero creo que la mayor debilidad de Biden es, eh, tiene una edad, tú sabes, de 77 años, y que en la refriega electoral se ve más débil que esa imagen que trata de transmitir Trump de fortaleza. Por eso se habla mucho de que esta es una elección, más que Biden-Trump, sería de Trump o anti-Trump. Entonces, me da la impresión que Biden, en el despliegue de un debate, en la energía para convocar en una campaña, se ve más débil que lo que pudiera verse generalmente un candidato para estas elecciones, y por ahí yo creo que se va a tratar de atacar esa imagen o esa percepción de debilidad, de ser poco categórico, ser suave frente a ciertas circunstancias. Claro, Pero hay sabiendo que que además considerar, Trump es todo lo contrario, ¿no? sí, Trump juega a la polarización y se maneja Sí. bien en esa cancha. Ha tenido un activo Trump, que su base de apoyo la ha mantenido más o menos estable desde que asumió, que es del orden del 40% y varía 40-45%, y esa base se ha mantenido fiel, y quienes se consideran republicanos muestran un apoyo, no el establishment, me refiero a las bases, siguen mostrando un apoyo muy decidido hacia su opción. Claro, pero tiene ese voto duro que lo llevó finalmente a la presidencia ahí todavía bastante fiel. Fiel, exactamente, bastante fiel, pero Trump obviamente está enfrentando un escenario mucho más adverso, partiendo por las críticas a la pandemia, que no todas son de resorte de él. Recordemos que Estados Unidos es un gobierno federal y los gobernadores tienen amplias facultades para adoptar medidas en materia sanitaria, pero también le ha golpeado su gran activo, que era la economía, un desempleo en los niveles más bajos en 5 décadas, mercados financieros que hoy día también están mostrando un buen desempeño y una actividad económica que se desplomó. Y ese activo lo está perdiendo Trump, y por eso también se dan estas presiones de acelerar el desconfinamiento, Claro. o la reapertura de las distintas actividades económicas. Y eso podría ser quizás lo más relevante en términos del desafío que enfrenta el presidente Trump, ¿no? Porque si vamos hasta antes de lo que estaba pasando con la pandemia, tenía bastante que exhibir desde el punto de vista del desempeño económico del país. Sí, me parece que ahí están los dos elementos, pandemia y economía, como los más determinantes en esta elección, porque la situación, la tensión racial y la polarización
se ha acelerado con Trump, se ha profundizado, a él le acomoda el juego, pero recordemos que ya la política americana viene con una disfuncionalidad y una fragmentación hace años. Y podríamos decir que Trump es un poco una consecuencia, una reacción de ello. Creo que ese elemento, si bien hay que considerarlo, tiene menor relevancia que lo que va a ser la economía y el manejo de la pandemia. Ahora, el tema del manejo de la pandemia, bueno, sabemos que el presidente ha sido muy cuestionado, ha tenido incluso ahí diferencias con quién es el experto, el jefe como de esta task force en la Casa Blanca de Salud, ¿no? El doctor Fauci. Em, pero quienes siguen al presidente Trump, ese votante duro del que hablábamos, parece no importarle nada, ¿no? No importarle que se desmienta algunas de las cosas que dice, de que las recomendaciones sean inadecuadas. eh, no parece estar muy involucrado en ese tipo de cuestionamientos o muy abierto a escuchar que las cosas no se han estado haciendo bien. Claro, esa es parte de esta polarización o extremo de posiciones, porque para un porcentaje importante del americano es un error despreciar la opinión técnica y científica que, dicho sea de paso, hoy día es la que cuenta con mayores niveles de confianza pública a nivel mundial, los científicos, pero para otros forma parte de esa, de una manera de entorpecer o impedir de que la economía vuelva a reabrir. Además hay que considerar, Andrea, de que hoy día, por lo que se ve en el mundo, con situaciones de rebrote, hay un menor miedo hacia el virus, hay, en otras palabras, una mayor tolerancia de las personas a correr el riesgo, porque ya la situación de confinamiento de varios meses se hace insostenible. Entonces, es parte de esa polarización, es parte de ese extremo en los discursos que se manifiesta muy claramente en Estados Unidos, esa propia discusión, pero creo que también hay un apoyo muy importante a la opinión científica en Estados Unidos. Creo que ha sido un error de Trump, como ha sido también en otras situaciones, este desprecio a la evidencia, el desprecio a la opinión científica y también que se refleja en otras materias de diversa índole. Anoche, en el discurso que escuchábamos del expresidente Barack Obama, como parte de esta convención nacional demócrata de manera virtual, sabemos, a diferencia de lo que ocurre normalmente, bueno, fue un discurso bien duro. Además, Barack Obama es una persona que tiene mucha facilidad oratoria, que es bien carismático en ese sentido, pero dentro de las cosas que decía, advirtió que Trump es una amenaza a la democracia de Estados Unidos. Y en los últimos días hay quienes ya han instalado esta idea de que no está claro que el presidente Trump vaya a aceptar los resultados si son desfavorables. Incluso ha habido toda una polémica respecto a la votación por correo, que es algo que sabemos se usa en ese país. ¿Cómo ves tú ese tema, que es bien delicado? A ver, en la Convención Demócrata hemos visto que de manera creciente se ha ido radicalizando el debate, los mensajes, y yo eso lo atribuyo también a parte de la campaña, y una campaña que, ojo, va a ser muy competitiva y de un pronóstico muy incierto. La amenaza a la democracia de Trump, que señala también el expresidente Obama, está muy referida a ese estilo de Trump de pasar a llevar, por ejemplo, el orden internacional, de no considerar a los aliados históricos, de retirarse de una serie de instancias multilaterales donde Estados Unidos no solamente formaba parte, sino que las lideraba, y lo que también utiliza en ese lenguaje agresivo, esa retórica a nivel local. Y eso se suma al gran debate de hoy, que no es político, sino que es logístico e Claro. institucional, de si el servicio postal va a ser capaz de absorber la mayor demanda del voto por correo, que sabemos que, de acuerdo a la encuesta, los demócratas en su mayoría quieren usar ese mecanismo. Entonces se mezclan todo eso junto a esta juguera llamada elecciones o campaña, que hacen que se extremen, obviamente, estos mensajes. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea. Chao. Nosotros vamos a la pausa.